Hola, muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos, amigos, colegas, odontólogos, a la última conferencia virtual de este año 2020, el cual tenemos el gusto y el honor de tener al doctor Óscar González Castro. Él es cirujano dentista egresado de la FES Zaragoza, tiene la pasantía en el Hospital General de México, tiene periodoncia por la UNAM, prótesis e implantología en el Instituto Ross, tiene un diplomado en Ciencias de la Educación, es ponente nacional, speaker de varias marcas comerciales, autor de varios artículos de investigación, tiene certificado, está certificado y es perito en implantología por el Colegio Mexicano de Implantología Bucal y Maxilofacial. Actualmente es miembro de la mesa directiva de dicho organismo. Pues muchas gracias, doctor Óscar, por estar con nosotros. Le doy la más cordial bienvenida a esta última plática del 2020. Hola, ¿qué tal, Héctor? Muchas gracias, sobre todo gracias a la Casa Viardén por invitarnos, como siempre. Es un placer estar aquí con ustedes. Bueno, vamos a comenzar sin más preámbulos, porque hoy sí tenemos un día una actividad interesante que va a ser acerca del motor, el uso de velocidad y torque. Y tenemos una invitada muy especial con nosotros, está la doctora Rosa María Ortiz Marcelo, que nos va a acompañar un poquito con parte de su experiencia. Yo he tenido oportunidad de aprender mucho acerca de la experiencia quirúrgica que ha tenido ella en el trayecto de su vida profesional. Y bueno, aquí con nosotros va a estar un rato dialogando acerca de todo esto que ha sido para nosotros la cirugía en implantología. Doctora Rosa María, muchas gracias por venir, gracias por estar aquí con nosotros. Es un placer estar con ustedes y ya saben que nosotros dentro de la rama odontológica siempre tenemos mucho que aprender para no quedarnos atrás y dar todo para nuestros pacientes. Es un gusto estar en esta casa y esperemos que aprendamos mucho más todavía. Muchas gracias. Pues vamos a empezar entonces. Bien. Debemos de mencionar acerca de dónde comienza todo, acerca de lo que vamos a platicar el día de hoy, como velocidad y torque. Recordemos un poco de historia acerca de cómo es que Brånemark comienza con un poquito de investigación acerca de cómo es que la angiogénesis alrededor de lesiones óseas y fracturas comienza a propagarse. Y a partir de esos estudios que él realiza en fémures de conejo, pues es que descubre por una serendipia lo que denominó posteriormente oseointegración. Sin embargo, la implantología ha existido mientras ha habido humanidad, y esto le permite, obviamente, que nosotros entendamos cómo es que se puede en algún momento entender que los implantes dentales, sí, de nueva generación, sí, con una colocación muy cuidadosa, sobre todo en la manera en que los bajamos a velocidades y torques específicos, pero si bien en la humanidad hemos tenido oportunidad de conocer vestigios en donde nos hacen saber cómo se manejaban en otras culturas, ya sea a base de conchas marinas, en restos de falanges óseos de otras personas incrustados en cráneos humanos. Pero bien, entonces la implantología es la evolución que ha tenido. Casi cumplen ya 6 años de la ausencia del padre de la oseointegración, el 20 de diciembre cumple estos 6 años, y nos deja un legado importantísimo, que es que nadie debe de morir con sus dientes en un vaso de agua. Y esto es precisamente pensando en que todos los estudios que aterrizó él en la ortopedia como médico ortopedista, realizando prótesis, ¿sí?, que permitían regresar a los hábitos normales que tenía una persona con una discapacidad y que tenían ausencias o dificultad para algún movimiento. Bueno, pues fue prácticamente tener en cuenta y en consideración cómo este descubrimiento de la oseointegración se podía llevar a cabo en cualquier parte y estructura ósea del cuerpo humano. A partir de ese conocimiento, pues se sabe que hoy en día, con los estudios que hizo el doctor Pierre Irving Brånemark, pues se pueden realizar este tipo de interconexiones con tornillos hechos a base de titanio, y este titanio, por su atracción magnética, ¿sí?, por la posición en que se coloca y la forma en que se ofrece el hueso, pues se puede llegar a poblar de células que pueden crear de algún momento, a partir de factores de crecimiento, hueso nuevo. Y esto a través de los osteoblastos.
que precisamente es lo que nos permite hacer esto. Brånemark aterriza sus estudios de osseointegración en Brasil, ¿verdad? Y crean un centro de investigación, que es el Centro de Osseointegración Brånemark, que está en Brasil, y ahí comienzan a partir principios protésicos, pero ya aterrizados también en odontología, no nada más en el área ortopédica como él manejaba, sino también en odontología y en prótesis maxilofacial, por supuesto, en personas con ausencia de algún órgano, ¿sí? Por alguna tumoración, por algún accidente, pues este tipo de prótesis maxilofaciales, realizar anclajes óseos a manera de tornillos o con algún tipo de imantación que le permitieran la sujeción a las personas para poder portar una prótesis y regresarlos otra vez a su vida cotidiana. De alguna manera, estos estudios tienden a crecer sobre todo a nivel odontológico para darnos pie a todo lo que vamos a ir viendo en el desarrollo de este tipo de tecnología de la osseointegración. Y por supuesto también en mamíferos, sobre todo en animales, se ha visto que puede llegar a funcionar este tipo de interconexión entre el titanio y el hueso. Entonces bien, partiendo de aquí, un poquito de brevario acerca de lo que nos dejó como legado el hombre que hizo realidad que la gente sonriera, ¿verdad? A partir de sus investigaciones. Pues bueno, el hecho es que la implantología hoy en día ha tenido muchos cambios en cuanto a conexiones, en cuanto a superficies, en cuanto a roscas. Hemos tenido una carga importante de investigación acerca de muchas empresas que nos han dado la posibilidad de hacer una implantología mucho más predecible, pero sobre todo con muchos más cuidados acerca de la biología del hueso. Saber en qué condiciones estamos nosotros trabajando, saber en qué pacientes nosotros estamos colocando este tipo de dispositivos, nos permiten entender cuál sería el proceso por el cual se pueden llegar a integrar. A partir de cómo se maneja el protocolo, cuál es la velocidad de fresado, va a depender muchísimo también de la empresa que nosotros estemos utilizando de implantes para saber cómo se puede manejar. Es importante saber que este tipo de protocolos va a depender muchísimo, sí, de la casa que nosotros estemos utilizando, pero también respetando la biología. Es decir, podemos nosotros comenzar en un rango de 900 revoluciones por minuto, y ahorita lo vamos a ver, entendiendo que un sobrecalentamiento óseo va a ser muy difícil que se presente a esta velocidad. Y de ahí podemos ir descendiendo cada paso de fresas, de 100 hasta 150 revoluciones cada fresa, ir disminuyendo para que lleguemos a un fresado final. Inclusive se recomienda un fresado biológico a 50 o 60 revoluciones. Ahorita lo vamos a estar observando. Muchas de las técnicas que hoy podemos utilizar para rehabilitar un órgano dentario incluyen, por supuesto, el uso de técnicas anteriores. Esta es la técnica de root membrane, ¿sí? O socket shield, que es prácticamente dejar un escudo alveolar en donde el fragmento de raíz se puede llegar a quedar. Yo aquí sí quisiera hacer un pequeño paréntesis y que nos diera su punto de vista la doctora Rosita, porque en realidad esta técnica no es nueva, sí se ha modificado el hecho de cortar la raíz y dejarla sepultada, pero solamente una porción que sería un 10% de esta raíz y hacer la técnica junto con la colocación de un implante. Pero yo recuerdo que hace muchos años estas técnicas ya existían. No sé qué nos pueda platicar la doctora Rosita, cuando dejamos ya las raíces o nos enseñaban los doctores a dejar raíces sepultadas, ¿verdad, doctora? Sí, así es. Yo he tenido la experiencia en pacientes, sobre todo la mayoría que ya son más edéntulos, que ya más tienen sus puros raigones, se puede decir, y he dejado en pacientes esas raíces para una dentadura mucosoportada, con sus raíces ahí, y funciona perfectamente y el hueso sigue respetándose y tiene de dónde detenerse esa prótesis total. Y lo he tenido por muchos años y el paciente funciona porque funciona. Es un éxito. Así es. Entonces sabemos que estas técnicas de raíces sepultadas pues en realidad no son nuevas. Se han ido mejorando, han ido cambiando. Ahora no se deja el 100% de la raíz, se deja un fragmento de un 10%, intentando proteger lo que va a ser la tabla vestibular. Pero
como nos decía la doctora Rosita, pues ya han existido por mucho tiempo y la idea es preservar también la densidad de hueso, las tablas, el grosor, el espesor que tengamos nosotros entre tabla y tabla y que una prótesis removible nos pueda funcionar por muchos años. Y sobre todo que no tengamos un colapso a corto plazo, ¿verdad?, del tejido óseo. Desafortunadamente, pues siguen llegando este tipo de pacientes con lesiones muy graves, lesiones bastante importantes, en donde tenemos nosotros que identificar primero qué fue lo que sucedió, si fue un proceso biológico, bacteriano, un proceso traumático, ¿sí?, algún descuido que durante muchos años se gestó, hablemos de una enfermedad periodontal crónica, en donde por mucho tiempo pudo llegar a afectar. Debemos descartar cuál fue y cuál no fue los factores que propiciaron a tener este tipo de descuidos y que el paciente pudiera llegar a tener este tipo de embates. Obviamente con los biomateriales que hoy en día existen nos permiten a nosotros regenerar, nos permiten volver a recrear ese sitio que en algún momento fue dañado, que fue lastimado. Y entendemos entonces si aquí va a partir de nuestra experiencia el que primero regeneremos y después coloquemos un implante o que se pueda llegar a colocar el implante junto con la regeneración. Va a depender mucho cómo manejemos nosotros los tejidos, qué tipo de biomateriales estemos utilizando y por supuesto también la cooperación del paciente, eso es fundamental, saber que el paciente coopere con nosotros y que las suturas, la higiene, las revisiones, ¿sí?, el reposo sobre todo, estén bien acatados y que no tengamos ninguna alteración. Si bien entonces, cuando empezamos a hacer nuestro plan de tratamiento, nuestro diagnóstico, debemos de clasificar en dónde estamos parados, qué tipo de reborde tiene el paciente, a dónde nos ubicamos, si es candidato a una regeneración, a la colocación de un sistema implantológico o solamente debemos de crear algún entorno que le permita un engrosamiento, una protección, si es que estamos muy cercanos a cavidades como seno maxilar o piso de seno nasal, a piso de fosas nasales o cercano al techo del dentario. Esto es precisamente cuando empezamos nosotros a ver y a clasificar. Y dependiendo de esto, pues vamos a necesitar injertos que nos permitan llevar a cabo una posición nueva de tejidos para fungir como andamios y que a partir de aquí crezca tejido nuevo y regeneremos en la zona faltante de hueso, en esos defectos óseos que llega a tener el paciente. Sabemos que sigue siendo uno de los mejores el injerto autólogo. En algunos casos, cuando el paciente se puede llegar a realizar algún tipo de toma de injerto, sobre todo de rama, de mentón, de algún torus palatino, pues podemos obtenerlo con este tipo de herramientas a velocidades bajas, con un corte muy alto y con torque también bastante alto, para poder tener bloques autólogos que nos permiten llevar células vivas a la zona de regeneración. Esto, por supuesto, teniendo en consideración las zonas de trabajo, las áreas de seguridad, cómo podemos nosotros posteriormente regresar a ese sitio donante, ¿sí?, las condiciones que le permitan estar adecuados posteriormente sin tener alguna lesión posterior, ¿sí? Si bien entonces este tipo de tejidos a baja velocidad obtenidos como injerto nos van a permitir hacer técnicas de aumento o técnicas de mezclado de biomateriales para poder llegar a regenerar. Otras de ellas son las que usamos a nivel de piso de seno maxilar, llámese regeneración, elevación de piso de seno o una ruptura de la membrana de Schneider cuando queramos corregir este tipo de lesiones. Para bien entonces debemos entender con qué tipo de materiales vamos a trabajar, a qué velocidades vamos a cortar nosotros ese hueso, si va a ser desgaste, va a ser una osteotomía o vamos a perforar simplemente si es que vamos a tener un acceso a la zona. Y posteriormente qué biomateriales vamos a llevar al área. Si es que nos gusta tener la contabilidad de este biomaterial, cuánto biomaterial voy a depositar de una manera más controlada, yo sugiero el usar una jeringa de insulina nueva. Cortamos la punta, quitamos el émbolo y desde la parte posterior podemos ir llevando a cabo el llenado con biomaterial, con hueso autólogo y con hueso liofilizado, 50-50, que puede ser una fórmula que nos funciona bastante en seno maxilar.
Otro de los puntos importantes, una vez que estamos nosotros haciendo el protocolo de fresado, sobre todo para las nuevas tendencias, que es el uso del flujo digital, el llevar al paciente a un escaneo, el llevar al paciente a que nos elaboren una guía quirúrgica, que se imprima, si es que contamos con esos medios y esa posibilidad de llevarlo con el paciente, sí sabemos que sigue siendo uno de los métodos menos traumáticos que podemos llegar a utilizar. Pero yo sugiero siempre, cuando vamos a empezar a utilizar guías quirúrgicas, saber levantar un buen colgajo, saber levantar un colgajo completo de paladar, ¿sí? O la parte inferior, porque en muchas ocasiones, y ya nos sucedió, y creo que la casuística que debemos de tener en todos los que usamos guías quirúrgicas, es que desde que empezamos a usarlas vemos que un porcentaje de ellos tiende a fallar. Puede ser error humano, puede ser error tecnológico. De alguna manera debemos de resolverlo al momento y saber que si aunque tengamos la guía debemos y tenemos la necesidad de hacer un colgajo o por cuestiones regenerativas, ¿sí? Es importante saberlo. No nos podemos casar con la idea de que ya por el hecho de tener una guía vamos a resolver todas las cuestiones. Sin embargo, al momento que se presente alguna urgencia o alguna discrepancia con la guía y el reborde alveolar, bueno, pues tenemos que saberlo resolver también nosotros protésicamente. Para ello entonces necesitamos de dispositivos y de aditamentos que me permitan en algún momento saber conocer el sistema, cómo es que lo puedo hacer de una manera analógica, de una manera digital, ¿sí? Tener en cuenta que también la parte protésica y el laboratorio con el que trabajemos nos permita de alguna forma poder realizar este proyecto al cual vamos nosotros a terminar protésicamente. Si bien nosotros es importante tener en consideración que todos los fundamentos protésicos deben de ir desde un inicio, a qué es candidato el paciente, a una prótesis fija, a una prótesis removible, a una prótesis implanto soportada, implanto retenida, cuál va a ser la solución que le demos. A partir de este conocimiento y los aditamentos que necesitemos durante esa elaboración y ese protocolo quirúrgico, entonces los resultados nos van a dar cada vez más exactos a lo que queremos llegar. ¿Cómo es que lo queremos rehabilitar? Si es que está comprometida también la cuestión estética y que necesitemos también utilizar aditamentos que me den un resultado estético mucho mayor, pensando en los avances tecnológicos que existen, bueno, pues ya hay aditamentos que con las concavidades, con las anatomías que tienen y los artículos científicos que hay detrás de todas estas investigaciones nos permiten entender cómo se comportan los tejidos blandos con este tipo de aditamentos. Uno de ellos lo tienen los healing y dispositivos de la casa Palto. Bueno, para continuar entonces con este protocolo de fresado, debemos comenzar nosotros a saber leer una tomografía, saber cómo se interpreta el grosor de hueso, ¿sí? Esa densidad que en algún momento Hounsfield lo definió como grados Hounsfield. Sabemos que los huesos se dividen en 4 tipos y no es que sean 4 tipos diferentes de personas, es que puede ser también una persona encontrar diferentes tipos de hueso. Hablemos de un mentón o hablemos de la parte posterior de la maxila, que se pueden encontrar varios tipos, incluso teniendo un paciente sano. El tipo 1 que nos habla con una densidad y grados Hounsfield arriba de los 1250 grados y un tipo 4 que nos habla de menos de 350, incluso en 150 grados Hounsfield. Estamos hablando de huesos muy diferentes, huesos donde podemos fresar a una velocidad muy controlada y en huesos donde podemos ir disminuyendo la velocidad desde que empezamos a hacerlo. ¿Por qué? Entre más denso esté, entre más cortical, incluso teniendo fresas muy filosas, debemos nosotros considerar algo importante. Si sobrecalentamos el hueso, si rebasamos los 37 grados centígrados, comenzamos nosotros a aumentar esa curva de calor. Y esto, al generar más acúmulo de calor, más fricción, podemos nosotros contribuir a que este sobrecalentamiento ocasione una necrosis, ¿sí? Posterior a que se coloque algún sistema de implante. Y eso comenzando nada más con el puro fresado. Entonces, si conocemos bien cuáles son los tipos de hueso, cuál es el hueso que está en ese momento teniendo el paciente en el área donde vamos a trabajar, pues sabemos cuál va a ser el fresado, la velocidad, el torque al que nosotros trabajemos. Ahorita vamos a hablar un poco de ello. Si bien entonces
desde que sabemos leer la tomografía y desde que pedimos el estudio adecuado para el paciente, entendemos cuál es la calidad de hueso que tiene. Quiero corroborar que el paciente tiene una buena calidad de hueso, mando una densitometría. Quiero, antes de que empiece yo a tener alguna dificultad para fresar, saber qué tipo de densidad o grados Hounsfield tiene el paciente, entonces lo leemos en la tomografía para tener una certeza de cómo vas a trabajar. Si bien entonces, a partir de que ya sabemos qué tipo de hueso es, ya sabemos cómo vamos a empezar a fresar, a qué velocidad lo vamos a empezar a bajar, debemos comprender cuáles son las estabilidades que yo debo de conocer. Existen dos, estabilidad primaria y estabilidad secundaria, que son donde vamos nosotros a trabajar desde que se coloca el implante hasta que se carga protésicamente o se rehabilita, y entendemos que la estabilidad primaria, mejor conocida como estabilidad mecánica, va a tener prácticamente la arquitectura del implante, porque nosotros la diseñamos al fresar, va a tener consideraciones del hueso que estemos nosotros trabajando, ya sea un tipo 1, 2, 3 o 4, ¿sí? El fresado biológico que nosotros hagamos a baja velocidad y el torque que dejemos ese implante. Esa estabilidad sabemos que a partir del segundo mes prácticamente deja de existir, porque el hueso que está rodeando al implante está reabsorbiéndose, está en recambio. Este hueso prácticamente tiene que estar remodelándose para dar paso al crecimiento de hueso nuevo. Estas células nuevas que se van a sentar y que van a llegar a este nivel me van a dar lo que conocemos como estabilidad secundaria. Y la estabilidad secundaria, que la vamos a tener ya el tercer mes establecido, la conocemos también como estabilidad biológica, en donde ya están presentes las células, en donde ya están creciendo alrededor del implante, en donde ya maduró totalmente ese hueso y que me van a permitir entonces ahora sí tener una estabilidad que físicamente la podemos percibir al momento de estar interconectando los aditamentos, al momento de estar haciendo pruebas o tomando impresiones para la rehabilitación. Esa estabilidad es la más segura. Pero entre este inter debemos de saber que el paciente no debe de tener un contacto físico, un contacto oclusal, que debe estar pasivo esa zona y dejarla prácticamente que cicatrice de alguna manera normal. Si bien ahora que hemos estado hablando de torque y lo queremos definir un poquito acerca de cómo se maneja científicamente lo que es un torque, podemos decir que se define como el momento de torsión o la medida y la capacidad de fuerza para hacer girar un cuerpo en este sentido. El torque de inserción promueve un giro en el implante sobre el cual aplica la fuerza siendo expresada en unidades de newtons centímetro. Para bien, la fuerza con la que nosotros estamos bajando la fresa, bajando un implante, ¿sí?, van a permitirnos que biológicamente nosotros lo podamos seguir trabajando. Si es un torque por arriba de los 70 newtons, que es muy fuerte, podemos generar lesión a nivel óseo. ¿Cuánto es un torque muy alto? Podemos decir que la fuerza que tenemos nosotros al apretar con nuestra mano, llegamos a 10 newtons, para que se den una idea. Cuando nosotros vamos subiendo a 20, que sería el doble, a 30, 40, estamos teniendo un torque muy bueno para dejar un implante. Pero si llegamos a 70 newtons, puede llegar a ser muy agresivo para el propio hueso y generar una reabsorción muy pronto. Estos principios fisiológicos de cómo trabaja el hueso alrededor de estructuras que están muy torqueadas, lo podemos ver en la ortodoncia, por ejemplo, cómo trabajan los movimientos ortodónticos acerca de una reabsorción y una posición ósea. Los movimientos ortodónticos necesitan tener esa reabsorción, pero son movimientos controlados. Son movimientos que cada 28 o 30 días tienen que estarse repitiendo o continuando para hacer ese giro, ese movimiento. Nosotros no podemos rebasar un torque arriba de los 70 newtons porque estaríamos generando una necrosis a nivel de esa zona y no necesariamente tiene que ser alrededor del implante, sino de órganos dentarios que estén cercanos a ellos, de áreas neumáticas como seno maxilar, piso de fosas nasales o a nivel del techo del dentario, que también si nos acercamos bastante y queda mucho el torque, el paciente llega a sentir muchísimo dolor. Hay que tener en consideración que esta fuerza de torsión, este torque, debe estar muy controlado. En muchas ocasiones el paciente, a pesar de que tenga una muy buena anestesia, de repente cuando queda más torqueo de lo normal, arriba de los 70 newtons, el paciente comienza a referir sensación de opresión, sensación de dolor. Hay que tener mucho cuidado con ello y vamos a cuidar un poco esa parte.
¿Dónde estamos parados actualmente en la implantología? Bueno, hay una frase que me gusta muchísimo, que es el del doctor Pierre Galo, que dice que es muy fácil poner un implante. Claro, muy fácil poner un implante, pero es más fácil ponerlo mal. Si empezamos con un mal protocolo, desde que no sé qué velocidad bajar mi implante, o no sé con qué instrumentar utilizar para bajar mi implante, recordemos que debemos de tener los accesorios necesarios, las herramientas y el equipo en buenas condiciones para que puedas realizar una buena implantología, que es una implantología predecible. Si bien tú tomas un contrángulo de profilaxis e intentas perforar y colocar un implante, posiblemente te cueste un poco de trabajo, pero lo vas a lograr, aunque no es lo más correcto que hagamos, ¿sí? Definitivamente no es lo que tenemos que hacer y desafortunadamente en ocasiones ni se conoce. Se sabe del sistema, se sabe del material, se sabe de comportamiento biológico, pero desconocen cómo llevarlo a cabo con las mejores herramientas. Ese es un grave problema. Y aquí viene a aparecer una de las enfermedades que diría el doctor Alberto Micelli, una enfermedad que no existía y que el hombre inventó, la perimplantitis. Y sí, si bien alrededor de todos los tejidos que soportan el implante, cuando hay una infección, cuando hay una inflamación, hay sangrado, hay supuración, hay movilidad del implante, pues prácticamente es un trabajo que normalmente culmina con la pérdida del implante. Mucho tiene que ver, claro, el protocolo de fresado, el torque a lo que dejemos nosotros los implantes, la calidad de nuestros implantes, ¿sí? El tipo de diseño del implante que tengan dependiendo del hueso al que vayamos a trabajar. También, por supuesto, los hábitos del paciente, el dejar de fumar, la higiene que tenga, pero por supuesto esto lo debemos de saber y controlar mucho antes de. Si sabemos que es un paciente con alto riesgo, debemos de saber decir no, debemos de saber dar una segunda opción. Aunque hoy en día nos pidan las autoridades, incluso si es que no ponemos implantes, mencionar al paciente que es candidato a. Sin embargo, también en ocasiones, aunque el paciente es candidato y sepamos que puede tener la posibilidad de que se le coloquen varios implantes, si vemos que hay un mal hábito, por ejemplo el cigarrillo, si hay una condición sistémica que no han controlado por muchos años o la higiene del paciente no se presta para hacer una actividad quirúrgica, pues debemos de decirle que definitivamente no es candidato el paciente. Si bien hoy en día se nos facilita incluso el hecho de manejar este tipo de sistemas implantológicos desde el contrángulo que pueda adaptarse a lo que va a ser el transporte del implante desde el vial estéril hacia el hueso y que en ningún momento se toque ni por el guante ni por ningún instrumento, que tengamos la seguridad de que va a viajar todo ese trayecto desde el embalaje hasta el hueso fresado sin necesidad de que tengamos ahí contacto con ningún otro objeto. Esta es la seguridad con la que podemos trabajar hoy en día, sistemas que nos permitan ese anclaje al momento de tomar el implante y posteriormente comenzarlo a bajar con la velocidad necesaria a partir de las condiciones en que nosotros estemos fresando este hueso y por supuesto que tengamos los principios biológicos muy en consideración y el torque al que lo vamos nosotros a bajar. Muchos de nosotros nos gusta utilizar plasma rico en factores de crecimiento. Respeto mucho la ideología que dice que no funciona. En lo personal me ha funcionado bastante bien. Es decir, debemos de conocer cuáles son las áreas donde puede llegar a funcionar, qué tejidos se sienten mucho más cómodos al utilizar nosotros factores de crecimiento, en qué condiciones el paciente le puede ir mucho mejor utilizando este tipo de factores de crecimiento y en qué áreas definitivamente no va a funcionar. También hay que ser muy honestos con nosotros mismos y saber cuándo sí puede usar este tipo de plasma rico en factores y cuándo no es necesario o no vamos a tener un cambio importante. El ejemplo clave, bueno, pues el implante post-extracción, que sigue siendo hoy en día uno de los implantes que posiblemente se coloquen más en boca. ¿Por qué? Porque llega el paciente con un fracaso endodóntico, con retratamientos endodónticos de muchos años, y aquí sí me gustaría escuchar un poquito la experiencia de la doctora Rosita, porque ella nos puede hablar también de cuánto paciente no pierde un órgano dentario después de que
tenía una pequeña caries, no se quiso hacer la endodoncia, regresa 2 años después y ya tiene ahí un granuloma, tiene procesos infecciosos muy avanzados y de repente ya ni la endodoncia se puede realizar en ese órgano dentario. O ya llegan con una fractura. Ahí es donde posiblemente se puede llegar a poner un implante, pero dependiendo también las condiciones biológicas o de infecciones. No sé, ¿qué opina usted, doctora Rosita, con ese tipo de pacientes que de repente regresan después de 3 años y ya regresan mucho peor de como estaban, ¿verdad? Pues sobre todo en nuestro México, mucha gente son incrédulas todavía hoy en tiempo, cuando nosotros les advertimos a tiempo que pueden realizarse un implante, que están en época de buena edad, no tienen problemas sistémicos y son candidatos a un implante de post-extracción inmediatamente. Sin embargo, no lo aceptan, después de varios años regresan y ya están más complicados, salud, sistémicos y todo, y quieren su implante y es cuando nosotros decimos no, ya usted ya perdió su tiempo, ya no es usted candidata para este procedimiento y pues con la pena de decirles no, ¿verdad? Entonces yo siempre en mi trayectoria de mi historia profesional, siempre tenemos que ir y hablándole al paciente todo lo más fielmente posible a nuestros conocimientos, nuestra experiencia y sobre todo decirles que tienen en este momento buen porcentaje para realizarse, porque es muy importante hoy todavía, porque tenemos ya muchos años más de vivir y hay gente que no son para poderse poner una prótesis X, porque ya no tienen hueso, ¿verdad? Entonces es muy triste ver que la gente ya no pueda comer. Desafortunadamente sí, aquí la calidad de vida es cuando el paciente no lo alcanza a visualizar, que con el paso de los años lo va a necesitar y que va perdiendo cada vez más órganos dentarios y que bueno, como dice la doctora, en muchas ocasiones ya tenemos que decir que no son candidatos. Todavía tenemos muchas dudas y aquí en el país sobre todo, que el paciente no tiene la seguridad de que se vaya a realizar un tratamiento. Bueno, podemos mostrar procedimientos que ya hemos hecho, darle la confianza de que es un procedimiento seguro, que normalmente lo hacemos nosotros de una manera habitual, que puede llegar a ser incluso menos traumático. Eso es algo que también el paciente puede entender. Mientras soy menos traumático, que no hago un colgajo importante, que utilizo el mismo alvéolo donde se hizo la extracción al momento, que podemos llegar a dejar interconectado el implante con hueso, y a raíz de eso podamos nosotros promover que haya un crecimiento del tejido óseo. Entonces, esto nos va a ayudar en mucho. Afortunadamente, hoy en día, y a mí me gusta mucho el Blue M, utilizarlo de manera profiláctica, preventiva, aunque sabemos que es un producto que se utiliza para perimplantitis, sí lo estamos nosotros utilizando previo a la colocación. ¿Por qué? Porque hay una actividad biológica, porque sabemos que en la cavidad oral llegamos a tener mucha flora nociva, sobre todo de actinomicetos, que pueden llegarse a poblar y generarnos algún tipo de patología alrededor de los implantes. Con los cuidados que tenga el paciente, le mandamos igual los geles y colutorios que nos puedan ayudar a limpiar y a mantener una cavidad mucho más sana, y esto obviamente se refleja en pacientes que van a ser rehabilitados con tejidos sanos, con encías sanas y que incluso han cambiado hábitos al momento de estar viendo también cómo está respondiendo su tejido alrededor de este implante. Si bien hasta aquí, no sé si vayan teniendo alguna duda. Si quieres, Héctor, si hay algunas dudas sobre la marcha nos van mencionando, ¿vale? Ok. Bueno, otra de las ventajas que tenemos nosotros al saber cómo es esta velocidad que vamos a manejar en los implantes puede llegarnos a ser benéfica, es entender qué tipo de fresas estamos teniendo. Se conocen fresas helicoidales, las que tenemos nosotros comúnmente de conocimiento, y se conocen las fresas tipo espada, que ahorita se las voy a mostrar. Las van a ver aquí en video y las van a ver también en el hands-on que vamos a hacer. Este tipo de fresas nos permiten que a baja velocidad podamos nosotros conservar más tejido, seamos mucho más útiles al momento de utilizar cualquier tipo de fresado en boca. Si utilizamos una cirugía guiada, si la utilizamos a mano alzada, como acostumbremos a realizarlo, pero que tengamos una excelente utilización de esta velocidad. No se nos olvide también que la irrigación
Yo de muchos años a la fecha he intentado utilizar lo más que puedo soluciones refrigerantes, de preferencia saliendo del refrigerador. Esto nos permite que la osteotomía, el corte de hueso, la perforación con las fresas para implantes sean mucho más dóciles y que no tengamos un aumento de la temperatura. Que este protocolo esté cuidado a partir de que velocidades, irrigaciones frías, ¿sí?, y cuidado con el torque me permitan generar una mejor calidad de protocolos. Bueno, pues estamos mejorando en mucho y estamos evitando que el paciente pueda llegar a tener una dificultad, un rechazo, una problemática de sobrecalentamiento o alguna infección que se pueda llegar a presentar por la misma necrosis. Este tipo de conceptos de cirugía guiada cada vez más está en los consultorios. El flujo digital llegó para quedarse y estamos ya casi todos los colegas que colocan implantes, pues ya estamos hablando lenguajes digitales. Pero también les repito, como les decía anteriormente, no podemos casarnos con la idea de que por el hecho de tener una guía quirúrgica con sus topes específicos, nos quedemos sin la posibilidad de realizar un colgajo, para nada, ¿sí? Entonces debemos de saber cómo manejar estos tejidos en el caso de que tengamos nosotros alguna dificultad, sobre todo para bajar el implante o para tener una regeneración junto con el implante, por supuesto, ¿verdad? Este tipo de fresa que yo les comentaba, que precisamente es esta que están utilizando ahorita aquí, se puede a 30, 40, 50 revoluciones por minuto utilizar, a lo que se denomina normalmente fresado biológico o fresado superlento, para darle una mucho mejor arquitectura a ese neoalvéolo al momento de fresar, para que la recolección de hueso que tengamos de esa fresa sea de una alta calidad. No es lo mismo recolectar un hueso que se fresa a 1500 a 2000 revoluciones que el hueso que nosotros obtenemos a 50 revoluciones. Biológicamente hay una distancia enorme entre uno y otro y sabemos que es de mucho mayor utilidad un hueso que no ha sido tan agredido, ¿sí?, por el momento de la fricción que hacemos nosotros, esa toma de injerto. Y bueno, los sistemas que les decía que cada vez son más predecibles, que nos permiten al momento tener alguna redirección, una nueva posición, si es que la cuestión de la guía, la oclusión del paciente, si el paciente presenta un filo de cuchillo, si necesitamos expansión, si hay ausencias, si hay discrepancias en la oclusión o la posición protésica de los otros órganos dentarios, se puede llegar a redireccionar. Esta es una de las ventajas que hoy en día podemos hacer con este tipo de sistemas de fresado a baja velocidad y que nos permitan dejar obviamente algún dispositivo implantológico en la mejor condición, cubierto de hueso, y que no tengamos problemáticas a corto o mediano plazo. Lo que les comentaba, una vez desde el contrángulo, hace mucho tiempo nos decían es que con el contrángulo puede llegar a ser peligroso, puede llegar a tener, bueno, depende mucho de la experiencia que tengamos, la habilidad y sobre todo la seguridad de que podamos colocarlos directamente con el contrángulo, respetando la velocidad. Aquí ya estamos hablando de 50 o 40 revoluciones por minuto para poder bajarlo biológicamente, ¿sí?, con un fresado muy, muy controlado, muy lento, como lo pueden ver, que incluso podemos ir revisando por medio de una radiografía al momento y checar que esté en condiciones donde lo queremos nosotros dejar. Lo queremos dejar subcrestal, lo queremos dejar crestal, a dónde estamos posicionados en ese momento, lo podemos llegar a redireccionar, o en el caso de que tengamos alguna incidencia de mala posición, que regresemos a lo mismo, que no estemos ubicados, bueno, podemos meter reversa del mismo motor de implantes y entonces regresarnos a una posición adecuada. Esto puede llegar a suceder, incluso nos pasó hace poquito, estando en Guadalajara, en un curso específicamente donde pudimos darnos cuenta que se fresó un poco más abajo de lo que teníamos considerado y entonces ¿cómo lo podíamos regresar? ¿Cómo se podía hacer esta reversa? Bueno, afortunadamente teníamos el motor y los aditamentos para poder regresar y dejarlo en una mejor posición, ¿verdad? Doc, ¿Sí? tengo una pregunta.
La doctora Diana de Sousa dice, doctor, tengo pacientes que aparecieron sus primeros molares como a los 12 años. Perecieron sus molares como a los 12 años por grandes caries y que su solución fue extracción. Hoy en día tienen de 20 a 35 años de edad. Su tabla ósea de la mayoría es delgada visualmente. ¿Ellos pueden ser candidatos? Bueno, por la edad y por el tiempo que llevan, muy posiblemente sí sean candidatos. La reabsorción a ese nivel es mucho más lenta que en un paciente adulto. Recordemos que mientras no tengan también malos hábitos, esto nos va a ayudar también a que no se venga la reabsorción. Pero quien nos va a dar la mejor respuesta para que este paciente sea candidato o no es un estudio de tomografía. No podemos dar un adelanto de que este paciente sea candidato o no si no tenemos en mano una tomografía y que esta tomografía me permita visualizar en 3 dimensiones esas tablas corticales, esa altura, esa cercanía a una cavidad neumática o a un dentario, ¿sí? Entonces puede ser, y muy seguramente tenemos una alta posibilidad de que sí se pueda, por la edad, como les decía, y por el tiempo que lleva de pérdida. Sin embargo, me ha tocado ver también pacientitos que muy jóvenes pierden muchísimo hueso. Apenas tuvimos, precisamente con la doctora Rosita, tuvimos una pacientita en donde pues desde pequeñita no acostumbraba a tomar nada de lácteos. A la fecha, la paciente tiene, ¿cuántos años, doctora? Ahorita tiene 54. 54 años y tiene una calidad ósea bastante mala. Desafortunadamente, pues ya está empezando en osteoporosis, muy joven. Osteopenia tiene ya. Osteopenia y principios de osteoporosis. Sin embargo, les repito, no podemos decir que por edad también se pueda o no se pueda. Es muy probable que así sea, pero se debe a muchos factores también, factores nutricionales, alimenticios o hábitos. Hemos encontrado también personas por arriba de 80 años que llevan lo que tú quieras, 30, 35 años con ausencias, con bloques óseos impresionantes, y dices, ¿cómo es posible que con estas edades no tenga esa reabsorción? Les repito, va muy de la mano con los hábitos, la nutrición del paciente. Lo mejor es mandar a hacer una tomografía y entonces ver si en realidad es candidato. Acercarse a un profesional implantológico, un protesista, un periodoncista, un cirujano maxilofacial que les pueda dar el apoyo, por supuesto, o acercarse aquí a la Casa Viardén con todo gusto y que podamos darles también nuestro punto de vista, cómo es que el paciente pudiera llegar a ser candidato, si es que no tiene huesos, si es que se puede hacer un aumento en tablas, ¿verdad? Una expansión, un crecimiento vertical de hueso. Hay muchos procedimientos que se pueden realizar si es que no pudiera llegar a ser candidato, entonces se puede intentar hacerlo. Pero de antemano, si el paciente es joven todavía y no tiene problemas sistémicos, muy posiblemente sí tenga posibilidades. Gracias, Doc. De todos modos, si siguen surgiendo preguntas, se las hago y al final de la charla leo todos los comentarios que tenemos. Gracias, Héctor. Bueno, este sistema de manejo de velocidad podemos nosotros tener en consideración si hay una logística en cuanto al diseño de las medidas y las profundidades, y sobre todo tenemos algún tipo de tope de seguridad. La velocidad que tú manejes, 800 revoluciones, 900, arriba de 1000 si es que estás acostumbrado, que no, a mí no me gusta tanto, bueno, tenemos la certeza de que con los topes nos van a permitir respetar el sitio donde yo lo quiero dejar. Quiero dejar una profundidad de 10 milímetros aproximadamente y quiero fresar a 11.5 para dejarlo subcrestal. Pongo mi tope de 11, hago ese fresado y ya no tengo que pelearme con que si baja o no baja o hasta dónde bajó o me pasé o me quedé muy cercano a un área anatómica, ¿sí? Compleja. Entonces, con este tipo de topes nos permite llevar ese control. Y la otra que les decía, la recolección biológica de ese material autógeno, ese material que vamos a recolectar, y de preferencia que sea a una velocidad baja. ¿Cómo lo puedo hacer? Las herramientas que tenemos hoy en día a la mano, como por ejemplo este motor que ahorita vamos a hablar un poquito de él, me permiten bajar una revolución por abajo de las 50 revoluciones por minuto, con torques arriba de 40 o 50 newtons, y que me van a dar, ¿sí?, una utilidad mucho mayor a que utilicemos cualquier herramienta a alta velocidad. Incluso puedes quitar la irrigación al momento.
¿sí? Desde la fresa 1 hasta la última fresa podemos nosotros hacer este protocolo de topes, hacerlo de una manera secuenciada, segura, una recolección biológica de material y posteriormente poderlo utilizar. Esta foto y este acercamiento me gusta muchísimo porque aquí podemos explicar perfectamente bien cómo es que estas aspas de esta fresa en espada me pueden recolectar ese material biológico. Y entre mejor lo tratemos, entre más baja velocidad tengamos, la utilidad de este tejido vivo que llevamos aquí va a ser mucho mejor. Si lo queremos juntar con algún otro biomaterial, si lo queremos utilizar en zonas donde ha tenido el embate periodontal bastante fuerte, después de alguna fase 1 y el paciente que sea, lo hagamos un poco más candidato a la colocación, se pueden llegar a utilizar, por supuesto. Si bien controlado este paciente periodontalmente, se puede llegar a ser candidato. Y utilizando obviamente este tipo de sistemas. Sabemos que si el hueso ya ha sido afectado periodontalmente y yo lo agredo todavía más con la velocidad, pues los resultados no van a ser los convenientes, ¿verdad? Es el mismo paciente después de aproximadamente 20 días de cicatrización y cómo es que se presenta ya la cicatrización en esa zona, ¿sí? Otra cirugía, también utilizando algún tipo de guía, baja velocidad, como pueden verlo ustedes. Y esto solamente lo podemos ir monitoreando en nuestro motor, lo puedes programar. Sí, ya existen hoy programas que te permiten desde el primer fresado hasta el último fresado ir teniendo la memoria para saber adecuadamente cómo es que se comporta. ¿Qué tipo de materiales estoy yo utilizando? ¿Y qué tipo de superficies, qué tecnología tengo yo alrededor de estos implantes? Saber cómo se va a comportar la superficie de mi implante con las células que posteriormente van a migrar y que van a tener un crecimiento y una proliferación alrededor de ese implante. ¿Cómo es esa superficie y ese migrado? ¿Sí? Si bien desde los años 80, desde las décadas de los 80, se empezó a estudiar mucho acerca de la velocidad de fresado. ¿Qué importancia tenía esta velocidad de fresado? Empezaban a notar ellos que el sobrecalentamiento y el mal uso de una velocidad muy alta por arriba de las 2000 revoluciones estaba afectando al proceso cicatrizal. Y esto desde que Erickson nos dice que ese sobrecalentamiento se demostraba como una necrosis alrededor del tejido que se trabajara, independientemente que fuera trabajarse sobre implantes, cualquier tipo de osteotomía a esa velocidad genera un sobrecalentamiento por arriba de los 39 grados centígrados y eso es muy malo para el tejido óseo. Posteriormente, Erickson, Misika, Bert y Misika también, Forsyth, nos indican que también este tipo de cirugías pueden ir mejorando cuando se va bajando más la velocidad, cuando tenemos el control. Sin embargo, no fue hasta los 90 cuando se empezaron a involucrar motores con contraángulos específicos para tener más control de la misma velocidad y, por supuesto, la fuerza que tengamos nosotros al colocarlo, el torque, la torsión que le demos al momento de colocar. BTI, por su parte, nos da en sus investigaciones a partir del año 2000 con el fresado biológico, como lo nombran ellos, y empezamos a fresar a 50 revoluciones por minuto, ¿verdad? Otro de los autores de unos muy buenos artículos, como el doctor Hugo Esquiaga, actualmente vigente y que nos ha dado mucho para lo que conocemos como velocidad ultralenta, saber que incluso a 40 revoluciones por minuto encontramos tejidos cada vez mejores. Sí tenemos que entender dos cosas, que necesito un equipo de última generación para poder bajar estas fresas a esa velocidad y que necesito también, en segunda parte, fresas con diseños, con filos, con arquitectura y ingeniería bastante adecuada para una baja velocidad. La puedo conocer, la tecnología en fresado biológico, la puedo realizar como un protocolo de fresado en mis pacientes, pero si no tengo las herramientas adecuadas, no lo voy a poder lograr. Esto indica que si el motor lo puedo yo utilizar con ese torque, con esa velocidad, bueno, entonces estamos siguiendo los mismos principios. En 2020, actualmente nos da también información, artículos, el doctor Nicolás Arona, en donde indica que podemos llegar incluso a preservar, incluso a hacer expansiones al momento de estar fresando. Ustedes pueden ver cuando hacen un fresado biológico,
cómo se comportan esas tablas óseas, que incluso se puede denotar cómo tiene cierta movilidad de expansión. Hemos dejado incluso de utilizar algunas ocasiones los expansores porque cuando estamos usando la última fresa a baja velocidad notamos cómo hay esa discreta expansión de las corticales. Es decir, no nada más me van a dar una preservación de tejido, un mejor fresado, que las células se sientan más cómodas, que no se necrose el tejido. También voy a tener mecánicamente esos movimientos de tablas. Cuando fresamos biológicamente lo podemos ir revisando para que tengamos una expansión muy controlable. Cuando empezamos nosotros a utilizar soluciones refrigerantes, me van a ayudar a que no suba la temperatura, por supuesto. Pero también las fresas, si la empresa me dice, los puedes utilizar para 50 implantes, bueno, pues a lo mejor en el implante 40 ya estoy pensando en renovar mis fresas. No me voy a esperar al implante 50. En ocasiones sucedía que llevabas 70, 100 implantes y no cambiabas tus fresas y decías, bueno, ¿qué está pasando? O notamos que utilizamos más fuerza para poder bajar o subíamos de mala forma la velocidad con nuestro motor o le aumentábamos el torque. Aquí la situación es que las fresas no nos están funcionando cuando ya están cansadas, usadas, cuando ya son fresas o que corresponden a otro sistema. Estoy colocando un sistema A para un implante B, pues definitivamente no voy a poder hacerlo de una manera adecuada. Cada sistema tiene su fresado, su velocidad y su tecnología. Hay que hacerlo secuenciadamente con cada sistema. Y por supuesto, conocer en dónde estoy parado, qué tipo de hueso es. ¿Es un paciente sano? ¿Es un paciente que ya está teniendo la presencia, principios de osteoporosis, tiene osteopenias? ¿O son pacientes que están tomando bifosfonatos? Y aquí quiero hacer una breve pausa porque de verdad no sé si sea solamente en mi consulta y en la consulta de mis remitidores, mis colegas, aquí con la doctora Rosita, pero en este año he tenido más pacientes que en los últimos 7 años, de cuando empezamos a hablar de los bifosfonatos y el uso de los mismos para pacientes con osteonecrosis, para pacientes con osteoporosis y que se puede llegar a ocasionar una osteonecrosis por no saber que está tomando el medicamento. Y no sé qué nos pueda platicar, doctora. En lo personal, yo les puedo decir que hemos tenido más casos de pacientes con osteonecrosis. Y sí les quiero decir algo muy interesante también. Les voy a platicar acerca de cómo hemos resuelto este tipo de cuestiones de necrosis con el Bluem. No sé qué nos pueda platicar, doctora, usted si ha tenido más pacientes también con el uso de este tipo de medicamentos. Sí, en las últimas fechas, de 10 años para acá, realizando una buena historia clínica y sobre todo cuando se hacen tratamientos quirúrgicos, pedir todos nuestros estudios laboratorios clínicos y ahí nos damos cuenta que muchos pacientes son severamente muy enfermos, sistémicamente, son diabéticos, no lo saben, son hipertensos, no lo saben, tienen problemas de descalcificación a nivel general y no lo saben. Entonces ellos no lo saben o muchas veces son tratados con bifosfonatos y su médico no les dice que están ya en una etapa de descalcificaciones, sobre todo las mujeres en la premenopausia o menopausia, y ellas lo toman, pero no lo saben, porque el médico hasta hoy en fecha cree que el médico, vamos a ver, general médico de medicina, no lo sabe, no lo platica, el paciente no lo sabe, y nosotros hemos descubierto que no son candidatos, era lo que yo les decía, que muchas veces el paciente necesita su implante y no lo hace en el debido tiempo y cuando regresa pues ya tiene problemas muy severos y ya no lo podemos realizar. Entonces hay que hacer una buena historia clínica, unos buenos laboratorios, analizar al paciente al 100%, no nomás verlo como una prerrogativa de ganar dinero, no se trata de eso. Entonces vamos a verlo generalmente por calidad y excelencia dentro de la odontología, ¿no? Así es, y de verdad, colegas, ustedes que nos están escuchando, difundan este mensaje porque en México aún no existe, no tenemos un protocolo médico en donde al paciente que se le va a mandar bifosfonato se le haga una interconsulta con el odontólogo.
con el cirujano maxilofacial, con el periodoncista. No lo hay, no existe ese protocolo en México. En Estados Unidos ya está desde hace 6 años, ya lo están utilizando cuando van a mandar este tipo de medicamentos para el paciente con osteoporosis, con osteopenia, con osteomalacia, con un CA a nivel de seno, en varones con CA de próstata. ¿Sí? Como pueden ver, se puede mandar para muchas situaciones, incluso lo pueden mandar ginecólogos de manera preventiva y el paciente, como dice la doctora Rosita, no lo sabe. De verdad difundan este mensaje, pregunten cada vez más, si tienen dudas del medicamento que está tomando el paciente, pídanle que lleve la caja, porque nos ha tocado ya varias veces que suspendemos la cirugía al momento porque nos llevan hasta ese último momento la caja, el envase del medicamento y descubrimos que es un bifosfonato. Pero bueno, Doc, sí. Otra pregunta, perdón la interrupción. Dice el doctor Augusto Cruz, dice, excelente trabajo, aunque con ese diastema el diagnóstico es un problema de déficit de desarrollo maxilar y movimientos atípicos biofuncionales glosofaringeos. El resultado del implante no será el óptimo, ya que no arreglaron la oclusión, mucho menos articulación de la mandíbula y mucho menos el problema del clase 2. ¿Cuánto tiempo tiene el implante en boca y ya rehabilitaron protésicamente? Muy bien. De acuerdo a los parámetros que nosotros nos den el especialista en ortodoncia, ¿verdad?, el endodoncista, es que podemos dictar el colocar o no. En muchas ocasiones queremos el paciente ideal y el paciente ideal es que se somete a una ortodoncia, ¿verdad?, a una valoración protésica, que veamos que oclusalmente pueda quedar en una rehabilitación. Desafortunadamente, y lo sabemos y en México está muy claro esto, que muchas veces el paciente lo que quiere es seguir masticando. Entiendo que muchas especialidades se ven muy inmiscuidas y muy heridas al decir, bueno, es que ahí se tuvo que hacer antes, previo a, o definitivamente tenemos que manejar esto de alguna otra manera. Sin embargo, les puedo yo decir que sí, en pacientes que podemos controlar, pacientes que son nacionales, pacientes que tenemos de muchos años, sí podemos hacer ese tipo de tratamientos. Desgraciadamente, el paciente extranjero, o el paciente que no tiene mucho tiempo, porque definitivamente fue muy difícil llegarlo a convencer de llegar a reposicionar un órgano dental y colocar un implante, nos quedamos con esas ganas de resolverlo multidisciplinariamente. Yo también entiendo esa parte, pero bueno, en implantología sucede mucho y sobre todo con el paciente que viene. Sí. También dile la experiencia de Elvia, que quisimos dentro de la cultura mexicana, les hablamos de la gama antes de poner el implante. Así es. Acuérdate de Elvia. Así es. Y dijo el paciente. Acuérdate de Elvia. Muchas veces les hablamos y el paciente dice, no me interesa, cuando se le caiga lo pongo. Ok. Bueno, perdón, si se cortó un poquito el audio, nos regresamos tantito. Sí, aquí de hecho con la doctora Rosita hemos platicado y hay muchos pacientes que a pesar de que se les indica todo lo que requieren, tanto desde una fase 1, pasar por tratamientos periodontales, posteriormente hacer tratamientos ortodónticos y después pensar en cualquier cuestión protésica, definitivamente son pacientes que o no quieren o no tienen la visión que nosotros les estamos brindando y desgraciadamente no se puede avanzar más. Si bien el paciente perfecto sería precisamente donde lo llevamos desde un inicio a la cuestión de una estabilidad en ATM, ¿verdad? Una relación céntrica que quede lo mejor posible. Una Pero oclusión. vamos, en la oclusión nosotros tenemos que tomar en cuenta esto, pero desafortunadamente mucho tiene que ver también la calidad de vida del paciente que requiere en esos momentos. Le voy a dar un simple ejemplo. El paciente que tiene problemas digestivos, el paciente que no se quiere someter a un tratamiento ortodóntico, una reposición dental, pero que quiere sus órganos dentarios. ¿Por qué? Porque ya no está masticando. Porque la primera vez que cursó por un hospital, estoy hablando de un paciente real, perdió sus prótesis o le quitaron sus prótesis y le fue muy difícil poder masticar. Son pacientes que ya no podemos regresar o someter a alguna cuestión ortodóntica definitivamente. ¿Por qué?
por el tiempo que tenemos, porque el paciente en ese momento lo que necesita es masticar. Yo entiendo totalmente la pregunta del doctor, pero desafortunadamente este tipo de pacientes pues no nos lo permiten, ¿verdad? No sé si tengan alguna otra duda, Héctor, si vamos bien. No, todo bien, adelante. Bueno, cualquier otra duda, por favor, nos la hacen saber. Si bien los sistemas como Stryker, Vicon, ¿verdad? De muchos años acá se han evocado mucho al diseño de este tipo de fresas en forma de espada para darnos una respuesta biológica mucho mejor, para dar un fresado a baja velocidad, pues nos permiten que ya desde muchos años, más de 3 décadas, se esté utilizando con un fin sobre todo biológico y de colocación. Para esto, por supuesto que debemos de considerar qué tenemos nosotros como respuesta a los tejidos después de ese fresado. ¿Cómo lo podemos utilizar? Sabemos que hoy en día hay una filosofía de colocar un implante con su aditamento cicatrizal al momento, one implant, one abutment, y desde ahí entonces darle la posibilidad al paciente de no hacer otra cirugía, de no tener esa doble intervención, para lo cual debemos de saber con cuál herramienta debemos de contar nosotros al momento, ¿sí? Y con qué estudios científicos cuenta esta tecnología, ¿verdad? Porque mucho podemos conocer nosotros acerca de las calidades de hueso, de la tecnología, pero si no tenemos adecuadamente las herramientas, como decíamos hace rato, pues el fresado definitivamente no va a funcionar. Si bien entonces, ya para comenzar a hacer nuestro hands-on del día de hoy, podemos hablar que en la actualidad recurrimos a la calibración de las imágenes y de acuerdo a una escala de grises es lo que nosotros denominamos valores o unidades Hounsfield. Si es que vamos a trabajar en un hueso de calidad tipo 1 o hueso tipo 1 o un hueso y de calidad tipo 4. Va a depender mucho del conocimiento que tengamos para entonces nuestro protocolo de fresado, de torqueado, va a ser acondicionado a cada paciente de acuerdo a sus condiciones. ¿Dónde lo quiero dejar? Crestal, subcrestal, cuántos milímetros, va a ser rehabilitado protésicamente en esa área de forma unitaria o va a ser pilar junto con otros implantes como una prótesis. Lo vamos a hacer guiado, un fresado secuenciado, bien redirigido protésicamente, va a estar totalmente rehabilitado posteriormente y va a estar conviviendo con otros órganos dentarios, por supuesto que eso se debe de planificar también. Y aquí yo le agregaría algo a lo que nos decía el doctor, que muy posiblemente él maneje oclusión y ortodoncia. Si nosotros vemos también la cuestión estética, debemos de valorar si el paciente es candidato, saber si no se necesitan movimientos ortodónticos, por supuesto, si tiene una oclusión funcional que nos permita también rehabilitarlo en una condición de manera funcional y si el paciente no se va a someter posteriormente a algún tipo de blanqueamientos, ¿verdad? Algún aclaramiento dental o hacer estéticas con carillos. Eso también debemos de saberlo porque muchas veces la rehabilitación que colocamos sí tienden a ser rehabilitaciones que pueden llegar a quedar definitivas independientemente que el paciente posteriormente se quiera hacer algo o no. Entonces, este tipo de indicaciones debe de estar bien asentado en su consentimiento para saber si se va a tomar una tonalidad de acuerdo a cómo están sus dientes, o se puede manejar antes de rehabilitar los otros dientes con algún tipo de aclaramientos, carillas, o si es que requerían de algún movimiento ortodóntico también. Debe ser muy considerado. Con ello, obviamente, en muchas ocasiones sucede como en este caso, que prótesis que ya están portando de mucho tiempo, que llevan otro tipo de tecnología de muchos años atrás, pues de repente van a resaltar más. Y es aquí donde podemos nosotros ofrecer también el cambiar o el mejorar ese tipo de estética que actualmente trae nuestro paciente, ¿sí? Revisar posteriormente es algo que debemos también tener muy en consideración. ¿Dónde quedó mi implante? ¿Qué tan rodeado 360 grados está de hueso? Esas tablas, ¿cómo están funcionando actualmente? ¿Cómo se ve? ¿Sí? Si bien las herramientas nos permiten hoy en día, las herramientas digitales, saber, conocer cómo va a ser la secuencia de fresado, ubicar protésicamente los implantes antes de colocarlos, ¿sí? Evaluar protésicamente al paciente en las condiciones que tengamos por las zonas y las áreas a las que vamos a rehabilitar posteriormente,
si van a ser implantos soportados, implantos mucosoportados, ¿sí? Las características que debe tener el soporte, y en ocasiones también debemos considerar que en esos 3, 6 o 9 meses, dependiendo las regeneraciones o los implantes que pongamos, el paciente va a ser portador de una prótesis removible. El paciente debemos de adecuarlo o dejar al menos algunos puntos de fijación para que esas prótesis se puedan mantener. Es el caso de esta pacientita en donde se le pidió de alguna manera conservar mientras se rehabilitan los implantes esas piezas en la zona anterior, ¿sí? Aunque se hicieron elevaciones de piso de seno a través de la técnica de Somers, es decir, crestales sin hacer apertura Cadwell-Look, y que las regeneraciones posteriormente pues van a tardar un poquito más de 9 meses, pues nos permitan mientras que el paciente sea portador de algún tipo de prótesis removible, ¿sí? En definitiva, estamos considerando que el paciente que va a ser rehabilitado de manera completa se tiene que someter antes a la planeación protésica. Eso es fundamental, por supuesto. Si no sabemos qué prótesis vamos a realizar al final, si va a ser completa, si va a ser una barra, una híbrida, si va a ser una prótesis Toronto, entonces no sabemos adecuadamente cómo manejarlo. La evaluación al momento de cómo se va a trabajar el paciente, cómo está quedando la posición y la ubicación de tus implantes y el seguimiento que le des tú a los 8, 15, 20 días después de la cirugía, cómo es que se va a dar este seguimiento, ¿sale? Entonces, aquí vamos a culminar precisamente con lo que estamos ya manejando. Estos son algunos pacientitos que junto con la doctora Rosita hemos visto con un flujo digital, donde nos permite ya hablar con colegas, al paciente se le informa cómo es que se puede escanear, cómo se le puede dar esa evaluación protésica previa a la colocación, ver si es candidato, ver si tiene una buena estabilidad ósea, qué prótesis va a llevar el paciente, dónde van a quedar habituados esos implantes, ¿sí? Y esta tecnología y estas herramientas que hoy en día en la actualidad nos acercan mucho a un pronóstico y a sobre todo una evaluación final de cómo pudiera quedar el implante y la prótesis, nos dan un margen de error cada vez menor. Aquí, por ejemplo, con la doctora Rosita, la podemos ver en la imagen, ¿verdad? ¿Se acuerda, doctora? Aquí sí, que estamos escaneando, ajá, ¿verdad? Entonces, ahí se pueden hacer muchísimas cosas previas a la colocación. Definitivamente estoy de acuerdo en que si no hacemos una evaluación multidisciplinaria, los resultados pueden llegar a ser no tan aceptables. Pero ojalá y esto en la cultura mexicana cambie muchísimo. Lo vemos muy diferente con pacientes extranjeros, italianos, franceses, donde llegan diciéndonos y hablándonos de la tercera dentición, que es muy padre. Ellos ya tienen un concepto de la implantología. Aquí muchas veces las personas desconocen incluso lo que es un implante. Y tenemos que hablarles de su estado actual, de órganos dentarios que posiblemente ya ni con endodoncia pueden quedar. Hay ocasiones en que tenemos que remitir al paciente con el otorrino antes de hacer un procedimiento quirúrgico de elevación, regeneración, ¿verdad? Tenemos que hacer evaluaciones multidisciplinarias, algunas con médicos especialistas, para posteriormente entonces nosotros brindarle una atención en donde pueda estar en las mejores condiciones este tipo de aditamentos utilizados en boca. Y bueno, pasamos ahorita al bloque de preguntas y respuestas, en lo que estamos también haciendo nuestro hands-on. Concluimos que un fresado quirúrgico es bien manejado, bien encaminado al análisis, sobre todo minucioso, de qué tipo de hueso es el que estamos fresando, de la arquitectura que tenemos al momento de usar una fresa, la ingeniería que hay atrás de estos dispositivos que se manejan con velocidad y el manejo, por supuesto, del torque y las revoluciones, junto con la refrigeración del mismo, nos van a dar mucho mejor resultados. Atrás de todo esto va a estar todo el análisis que podamos hacer en el paciente, desde la historia clínica, desde dónde viene su tratamiento, su procedimiento, si son pacientes que ya vienen de muchos tratamientos y procedimientos, también entender cuál sería las condiciones en las que voy a trabajar, en qué lo puedo yo ayudar, o si definitivamente no va a ser un paciente candidato a que se someta a algún tipo de procedimiento quirúrgico, ¿verdad? ¿Hay alguna pregunta, Héctor? Si no, si me puedes poner la cámara, por favor. Bueno.
aquí en lo que vamos haciendo el fresado a baja velocidad. No sé si nos quiere agregar algo más, doctora Rosita, acerca de este tipo de pacientitos, ¿verdad? Que en ocasiones nos dificulta mucho el poderlos trabajar. Sí, llegó ahorita una pregunta, doctor. Sí. De la doctora Diana de Sousa, nuevamente. Dice, ¿cuál es el tiempo aproximado de rehabilitación desde que se pone el implante hasta colocar su corona a ese implante, suponiendo que sea un primer molar? Bueno, biológicamente el tiempo en lo que tarda la cicatrización y la maduración desde que hay un alvéolo sangrante, una extracción, van a ser 3 meses. Si esos 3 meses nosotros los tenemos contabilizados junto con la colocación del implante, estamos hablando de la regeneración o cicatrización normal, 3 meses, de la colocación del implante a la rehabilitación protésica. Hablemos de un paciente sano, hablemos de un hueso sano, hablemos de las condiciones de fresado óptimas, y de aquí pueden aumentar. ¿En qué aumentan? Pueden aumentar en que el paciente con un mal hábito higiénico debemos de darle un poco más de tiempo para que pueda regenerarse, sobre todo el tejido blando alrededor de la encía. Si es un paciente sistémico descontrolado y que el médico internista, vamos a hablar de nefrólogo, cardiólogo o el médico que trata a pacientes con problemas hormonales, ¿sí? El endocrinólogo, no lo puede llegar a remitir ya en condiciones óptimas para poderlo trabajar. Entonces es un paciente que puedo yo esperar de 6 hasta 9 meses. ¿Sí? Va aumentando la cantidad de acuerdo a las condiciones sistémicas del paciente. Si hablamos de una regeneración mayor, en donde hablamos de seno maxilar, estamos rebasando los 9 meses. Hay ocasiones en que nos vamos al año en rehabilitación, pero son casos muy diferentes. Si la paciente Diana, por ejemplo, nos habla de este mismo pacientito joven, pues estamos hablando que posiblemente con la colocación del implante no rebasemos los 3 meses para poder rehabilitar, porque estamos considerando que su paciente es sano, no sistémico, que tenga buenos hábitos higiénicos, entonces al tercer mes se puede rehabilitar de una manera normal. ¿Sí, Héctor? Sí, nos pregunta también el doctor Osvaldo que qué marca comercial está utilizando en sus sistemas de implantes. Ok. Bueno, actualmente, pensando en la velocidad del fresado biológico, yo en lo personal estoy utilizando una marca israelí, aquí la pueden ustedes ver, que es Paltop, y definitivamente todo lo que hay detrás del sistema israelí, que ustedes los pueden visitar en la página en internet, vean todos los artículos que hay detrás de todo esto. Mi homónimo, el doctor Oscar González en España, tiene artículos. El doctor Dennis Tarnow ha sacado un artículo impresionante de cómo se puede usar el fresado biológico y los aditamentos protésicos. El doctor Michael Klein, ¿verdad? Que están también atrás de toda esta investigación que hay con este tipo de dispositivos. Entonces, para hablar de un fresado a baja velocidad, un fresado biológico, pues necesitamos conseguir también sistemas que tengan una tecnología específica para ello, ¿sí? Entonces, el sistema que estamos utilizando ahorita, el que yo llevo ya rato utilizando, es el sistema Paltop, ¿verdad? Si quiero pensar en fresados biológicos, por supuesto. Ahora, si me dices del motor, si lo puedo yo aquí enfocar, si me dices de esta herramienta que me permite manejar también bajas velocidades, altos torques, ir secuenciando el fresado, bueno, pues tenemos este DBA, el Implant X, que también nos van a hablar, creo, un poquito más al ratito, ¿verdad?, acerca de él, de cómo lo pueden ustedes conseguir. Si tenemos estos sistemas, por supuesto que entonces sí podemos hacer fresados a baja velocidad. ¿Sí, Héctor? Sí, Doc. Una última, si ya si quiere pasamos a la parte de la mesa clínica. Dice, doctor Oscar, creo que todos los protocolos de fresado de las diferentes casas comerciales en base a la bioingeniería de sus protocolos, deberían de tomarse en cuenta la calidad y cantidad de hueso disponible. Claro, todos los protocolos deberían de hacerlo. Sin embargo, para los que llevamos de un poquito más, los que rebasamos 15 años en la implantología, vamos a recordar que hace muchos años nos hablaban de arriba de 1500 o 2000 revoluciones y que lo que interesaba era dejar el implante en hueso, sin tomar en cuenta la posición protésica.
Y de verdad que eso, después que lo queríamos rehabilitar, nos daba muchísimos problemas porque había reabsorciones de tablas, la posición protésica no era la adecuada, se llegaba a perder el implante y no sabías ni por qué. Entendiendo que las altas velocidades en ese momento, con las fresas no adecuadas, estábamos nosotros generando sobrecalentamiento sin saberlo, ¿verdad? Entonces, de ahí parte el que hoy en día, no todas, y desafortunadamente lo tenemos que decir, no todas las empresas se evocan a generar protocolos de seguridad con velocidades bajas, velocidades que nos atrevemos a decir a 50 revoluciones por minuto, y que nos dan la seguridad de que al usar el sistema estamos conservando mucho más hueso y de mayor calidad. ¿Sí, Héctor? Muchas gracias, Doc. Si quiere, continuamos y ahorita en el transcurso de la explicación, si le puedo hacer más preguntas. Sí, claro. ¿Algo que nos quiera agregar, doctora Rosita, aquí, ahorita que estemos? Yo ahorita analicé la pregunta, la primera pregunta a la doctora, no recuerdo su nombre, que dijo del paciente que perdió muy tempranamente sus molares, sus primeros molares. Yo luego me remonté que si nosotros pensamos en la edad en que erupcionan los segundos molares y después posteriormente los terceros molares, yo he tenido pacientes que pierden su primer molar muy tempranamente y el segundo molar toma la posición del primero, y como hay espacio y si el tercer molar viene en buena dirección y ubicación, toma el lugar del segundo. Y al paso de los años, cuando tomamos una radiografía, se ve muy poquito ese espacio a nivel óseo de que allí hubo una pérdida muy temprana del primer molar. Entonces no sé por qué el segundo molar no tomó el espacio del primero cuando el paciente perdió su primer molar. O sea, yo ahorita me remontando hacia eso, ¿verdad? Porque yo he tenido muchos casos en pacientes que pierden sus primeros molares, superiores e inferiores, y el segundo y el tercero toman su lugar. Así es, y de repente ya no hay lugar, ¿no? Para el tercero. Para el tercero, O sí. muchas veces cuando pierden el primer molar, entre los 15 y 16 años, hablando de ortodoncia, yo he tenido pacientes, lo mando al ortodoncista, y el tercer molar, cuando sale en la posición del segundo. Yo he tenido pacientes en mi práctica y así le ha ido muy bien al paciente. Así es. Entonces, no sé por qué no tomó el lugar el segundo órgano dentario, la posición del primero. Está interesante el caso, ojalá lo pueda compartir Sí. la doctora Diana, porque sí nos surgen muchas dudas, ¿verdad? Sí, ¿por qué no tomó el espacio? Sí, exactamente. A lo mejor hubo ahí una prótesis, no sé, o Sí. como dice usted, o el hueso no lo dejó. Sí. Pero bueno, vamos a ver ahorita cómo la velocidad, aquí lo estoy girando, estamos en 50 revoluciones por minuto. Aquí vamos a colocar la última fresa en el sistema y van a ver cómo, sin cambiar la velocidad, a 50 revoluciones por minuto, nosotros estamos bajando. Sí, ustedes me pueden decir, bueno, es que la costilla es muy diferente, sí, pero les puedo decir que es más cortical esta costillita de cerdo que estamos utilizando que el hueso propio del paciente. Y aún así, con esta velocidad que estamos utilizando, gracias al corte que tiene, nos permite bajar. Ahora, vean esto que se recolectó, lo que les decía. ¿Sí? Todo esto que nosotros tenemos alrededor de la fresa, pues es material autólogo, en este caso de la costillita que estamos utilizando, y que posteriormente se puede utilizar como material de injerto mezclado con algún otro tipo de biomaterial. Si nosotros bajamos la velocidad, tenemos la fresa adecuada para hacer el fresado lento, súper lento o fresado biológico, entonces estamos considerando que cada vez van a ser mucho más predecibles las colocaciones de nuestros implantes, ¿sí? Y sobre todo la secuencia de fresado que tengamos. Vamos a hacer otro aquí cercano al área donde lo pusimos para que vayan viendo de cero. ¿Sí? Y esto a mí me recuerda, doctor Oscar, Sí. por decirlo, cuando nosotros iniciamos endodoncia en aquellas épocas de los 76, 78, 1978, yo soy generación 76, 79,
cuando el maestro de endodoncia nos decía que recolectáramos la limalla. En aquel entonces limábamos muy anchos nuestros conductos, hasta el 120, 80 en Lima, 90, 100 dejábamos los conductos, ¿no? Sí. Entonces, y toda la limalla dentina que dejábamos nosotros, sacábamos, la íbamos poniendo hacia un ladito para después mezclarla con nuestro óxido de zinc, porque la mezclábamos con el óxido de zinc y la volvíamos a poner con nuestra punta de gutaprecha. Usted me hizo ahorita recordar lo que a mí me enseñó en aquel entonces mi profesor de endodoncia. Así es, como ya había esa filosofía, ¿no?, de pensamiento, sí, de conservar los tejidos. Los tejidos. Hoy en día, fíjese que, y sabemos quién lo usa mucho, por ejemplo, allá en Zacatecas, el doctor Vicente Carrascos tiene protocolos de seguimiento del uso de dentina, sobre todo para materiales de regeneración, el diente triturado, que nos puede servir para injerto autólogo. Entonces es pensar en que todo esto que se hace desde hace muchos años, hoy en día lo estamos volviendo a utilizar, a lo mejor con algunas pequeñas mejoras, pero ya desde hace años se usaba, ¿verdad? Sí. Bueno, aquí como podemos ver, estamos ocupando los pines de paralelismo para ver en qué posición estamos. No lo estamos haciendo con guía, como lo pueden ver, lo hacemos en mano alzada, pero sí pueden ver esa discrepancia, ¿sí? Y en donde podemos hacer algún movimiento, por ejemplo, una vez que colocamos nosotros nuestra última fresa, hacemos esa redirección para que nos quede en la mejor posición este neoalveolo. Entonces, a bajas revoluciones, aquí van a ver estamos ya a 50 revoluciones, me voy a permitir apoyarme un poquito aquí, hacemos ese fresado súper lento, fresado biológico, aquí llegamos prácticamente, vean ustedes hasta dónde bajamos, permítanme regresarlo, ¿sí? Y entonces en este momento podemos checar, ya con la redirección que le damos, vean ustedes, ¿sí? Entonces, la ventaja de utilizar una velocidad baja, un torque considerado a 50 newtons, por ejemplo, que estamos manejando ahorita, nos permiten hacer esa redirección. Estamos trabajando, por ejemplo, en un sector estético y queremos mucha precisión para dejar nuestros implantes en una posición protésica muy adecuada. Y de repente, pues hay ligeras fallas, ¿verdad? Fallas visuales, fallas de posición del operador, o no se utiliza una guía, qué sé yo, muchas cosas que pueden llegar a suceder. Entonces, con el fresado a baja velocidad, nosotros podemos incluso hacer esa redirección para corregir este sistema. Hace mucho tiempo se utilizaban unas fresas, que son las fresas de Linderman, yo las utilicé mucho tiempo para redireccionar en el dado caso que mi implante estuvieran quedando con una discrepancia importante. El fresado te hacía esa redirección y lograbas nuevamente reposicionar. Hoy lo hago, pero sobre todo ya con la fresa, yéndonos con esa microexpansión que está haciendo este tipo de fresa. Yo los invitaría a que lo probaran a baja velocidad y, por supuesto, tengamos el control de ese material que sale y ese fresado lento que nos va a dar a ganar mucho tejido alrededor. Entonces, en consideraciones biológicas, en donde nosotros podemos hacer cirugía mínimamente invasiva, incluso con un punch, o que podemos trabajar transmucoso o flapless, como le quieran llamar, podemos utilizar precisamente esos topes que les decía yo, y por supuesto también una baja velocidad, teniendo en consideración que la seguridad de la posición de tu aditamento protésico, tu implante va a estar ya desde este momento trabajándose, pues estos topes te van a permitir no sobrepasar, llegar exactamente al límite, pero vamos a dependernos mucho, por supuesto, de la velocidad de trabajo. Si tenemos entonces en consideración que la velocidad de trabajo que usemos nosotros con nuestro sistema, el torque que manejemos, que no rebase los 50 newtons si es que estamos fresando, y por supuesto, arriba de los 70 newtons, tener mucho cuidado de no llegar a 80, 90, sobre todo para los que son fanáticos de la carga inmediata, no tener
porcentajes de torque tan altos, porque podemos llegar a ocasionar algún tipo de problema en reabsorción en el paciente. ¿Sí? Héctor, no sé si tengan algún otro comentario al momento. Continuamos. Sí, doc. Sí. El doctor Augusto Cruz, perdón. Sí, el doctor Augusto Cruz dice, pregunta, si para reposicionar los dientes para una correcta oclusión se realiza una cefalometría, ¿qué parámetros se realizan para una rehabilitación con implantes? Bueno, hoy en día se ha involucrado la cefalometría, sobre todo, a mí me gusta mucho todo lo que son rickets. Por ahí nuestra ortodoncista maestra, la doctora Olvera, Jenny Olvera, maneja mucho lo que son las cefalometrías de rickets, por supuesto. Si tienes ya una educación, una especialidad en implantología, no puedes pasar por alto hacer una cefalometría, sobre todo si quieres hacer colocaciones y posicionamientos dentales en áreas adecuadas. Decía Ricketts en una de sus últimas conferencias que tuvo aquí en México, que tuve oportunidad de acompañar a la doctora Olvera, que el mejor implantólogo es un ortodoncista, y precisamente por lo que el doctor nos está preguntando ahorita, ¿verdad? Porque el ortodoncista tiene una visión de dónde van los ejes de los órganos dentarios exactamente. Tú ves al ortodoncista trabajar, cómo coloca los brackets, la posición que tiene, y es lo que decía Ricketts, prácticamente cuando te coloca un implante, un ortodoncista, pues sabes que es la mejor posición, con toda la cefalometría por antelación, ¿verdad?, de estudio, y que te va a dar la seguridad de que quede pues en una posición oclusal ideal. Entonces, en el caso mío, yo prefiero utilizar cuando se usan cefalometrías, la de Ricketts. La doctora con la que trabajamos en ortodoncia le gusta mucho, la maneja bastante bien, pero no estamos cerrados a que se maneje otro tipo de cefalometrías, por supuesto. Y todos los estudios, no nada más una cefalometría, podemos hablar de estudios de radiografías carpales, ¿verdad? Análisis en ATM. Total, mandamos radiografías boca abiertas, boca cerradas del paciente, hacerlo multidisciplinario, y con ello obviamente darle al paciente una mejor atención, sobre todo para la función que tenga él con sus demás órganos dentarios. ¿Sí, Héctor? Muchas gracias, Doc. La doctora Diana de Sousa dice, sí, de hecho, una paciente en particular, su tercer molar aún no le salía y venía en mala posición. Un doctor cirujano maxilofacial le dijo que podía sacar su tercer molar y ponérselo en lugar del primero como un implante. Pero la paciente por cuestión económica no quiso. Incluso el segundo molar ya estaba inclinado ligeramente hacia mesial, su corona, así que solo pusimos un puente removible. Esta paciente ya tenía erupcionado el segundo molar cuando perdió el primero. ¿Poner otros dientes como el tercer molar en otros lugares funciona? Sí. A ver, aquí la doctora Rosita nos va a dar sí su llega a punto de vista. funcionar. Y funciona muy bien. Yo con el doctor Joel, un maxilofacial que hemos trabajado también muchos años con él, llegamos a hacerle a pacientes también con ortodoncia, también, también con la disciplina de ortodoncia. La paciente perdió su órgano 46, me acuerdo muy bien, y se le reimplantó, se sacó el 48, se reimplantó en el 46 y hasta hoy fecha funciona. Y a 3, 4 pacientes hemos hecho eso y siguen funcionando, ¿eh? Y sí es válido, muy válido, siempre y cuando pues el maxilofacial, la gente que lo va a manejar, tenga la experiencia y conocimiento de lo que está haciendo, ¿verdad? Con todos los estudios preliminares es un éxito, ¿eh? Yo lo he hecho a pacientes y también ha sido un buen éxito. Yo honestamente lo he hecho muy poco, no tengo tanta la experiencia de la doctora en ese tema, pero sí, también he visto y me ha tocado ver pacientes de ella que se les hicieron ese tipo de trasplantes dentales o reposicionamiento dental, y pues recordemos que una vez que se pierde el ligamento periodontal de un órgano dentario y que lo vuelves a insertar en un alvéolo, pues se va a generar fisiológicamente una anquilosis, ya hay una hipercementosis de ese órgano dentario y se puede llegar otra vez a anclar en ese alvéolo. El resultado puede llegar a funcionar muchos años. No sé qué tantos años ha durado ese
ese órgano dentario, doctora, yo creo que rebasa los 20, ¿no? Yo creo que sí. Sí tiene ya rebasando 20, 22 años y la paciente, en el primer caso, sigue con su órgano dentario. Los otros, la verdad que he perdido su paradero, pero yo me imagino que siguen, porque yo tengo pacientes que después de 30 años me siguen buscando y se perdieron, ¿verdad? Y luego me buscan. Sobre todo si son de restauraciones que hicieron en oro, Sí, ¿verdad? Que antes sí. era muchísimo y que afortunadamente ese tipo de metal que sigue siendo hoy en día lo mejor en boca, pero no lo mejor para el bolsillo del paciente. En implantología se ha intentado hacer algo con oro, pero desafortunadamente por los costos sí llega a ser muy alto para el paciente. Sí, así es. Pero bueno, ¿alguna otra pregunta, Héctor? No, nada más 2 comentarios rápido. El doctor Augusto Cruz dice: súper bien, muchas gracias, doctores, excelente trabajo. Y la doctora Diana de Sousa dice: gracias. Si quiere, continuamos, doc. Sí, yo les quiero comentar, si me puedes poner aquí la cámara, por favor. La pequeña cámara Pixar, le llamo yo aquí, que está con nosotros. Bueno, podemos observar que de las herramientas adecuadas que debemos tener es un buen contrángulo. Y el contrángulo para implantología tiene que ser 20:1, una reducción 20:1. Y si a esto le sumas que tengas una luz al momento de estar trabajando, ¿sí? Va a ser muy superior a lo que estemos acostumbrados nosotros. Es decir, estamos ya incluyendo algo que para nosotros los cirujanos dentistas nos empieza de repente a fallar un poquito, que es la visión, la visibilidad, el área, las zonas que estén muy extensas, el acúmulo de líquidos, soluciones fisiológicas, sangre. Entonces, la iluminación que tiene nuestro contrángulo nos debe de permitir darnos mucho más desempeño. Si vas a trabajar con guías quirúrgicas, no debes de trabajar sin iluminación porque no sabes si en realidad estás bajando al tejido, si hiciste una cirugía flapless sin colgajo, si estás irrigando el alveolo perfectamente bien o estamos fuera de. Entonces, primero es checar perfectamente que sirva este contrángulo. El mantenimiento que le demos, y por ahí no sé si ya tengan un lubricante que me prometieron, ahorita les voy a enseñar uno de los mejores lubricantes que hay en México, precisamente es esto. Les cuento un caso. En mi primer contrángulo, desafortunadamente, fue un error, y un error en donde no transmites a tus asistentes que se debe de lubricar, donde dices, pues ya lo hicieron, ya lo tengo totalmente estéril y lubricado, lo cual el segundo no estaba pasando por la mente de nuestros asistentes, cosa que yo considero un error propio por no haberlo dicho al asistente, y esto generó que los engranes que tienen este sistema de contrángulos fallen y comiencen a dar problemas al momento de estarlos usando. Y el problema es que si estamos usándolo con un paciente que viene de fueras, que es un paciente que solamente lo podemos ver ese día y que al momento me falla mi contrángulo, de verdad que es un problema bastante serio. Si no tengo a la mano otro contrángulo o no sé cómo resolverlo al momento. Entonces, ténganlo muy en consideración. Ahorita les voy a enseñar el lubricante para que vean cómo lo estamos manejando actualmente. Si bien otra de las partes, la irrigación, debemos de contar con sistemas de irrigación que me permitan llevar solución refrigerante. Les repito, yo actualmente de muchos años a la fecha saco del refrigerador al momento que vamos a operar porque está a baja temperatura. Está refrigerada en la zona donde nosotros conservemos, no congelado, nada más refrigerado, para llevar también una solución irrigante fresca, fría. Mi sistema de motor trae consigo, les voy a abrir un poquito la toma, trae consigo un poco lateral a lo que es esta zona, ¿sí? Un sistema peristáltico. Este sistema peristáltico que permite introducir las mangueras irrigantes de la solución fisiológica ya refrescada, ¿sí? Llevarlas con control y desde aquí que me permitan llevar una irrigación constante a mi contrángulo. Si podemos incluso desde el motor conservar esta parte de irrigación que sea alta, que sea baja o que no tenga irrigación, si es que quiero hacer un fresado bajo, también lo puedo controlar, ya sea desde el monitor digitalmente, que mi asistente lo esté manipulando, o desde el pedal, en donde ya trae botones que me permiten evitar la irrigación, aumentarla, disminuirla. Lo mismo pasa con el sistema de reversa.
Si tengo un motor con un sistema de reversa que me permite en determinado momento respetar una tabla que está muy lábil, que está muy adelgazada y no perjudicarla con movimientos bruscos, podemos ir de reversa. Si está demasiado torqueado y el hueso está bajando la fresa muy lento en ese hueso y no quiero tampoco generar sobrecalentamiento, me voy en reversa, algo que deben de traer considerablemente los motores. Aquí lo pueden escuchar, no se puede ver bien porque tengo la imagen conservando la imagen del motor. Déjenme ver si haciendo un poquito de sombra, no alcanza a apreciarse, pero bueno, lo escuchan ustedes, ¿verdad? Cuando nos está avisando en reversa. Dice un colega, parece camioneta que va en reversa, ¿verdad? No está avisando. Bueno, sabemos que desde aquí lo podemos ir controlando y la secuencia de fresado ya la puedes personalizar. Si a ti te gusta comenzar como a mí en 800 revoluciones y posteriormente ir bajando de 200, de 800 baja a 600, después a 400 y de ahí me brinco hasta 100 o 50 revoluciones dependiendo el implante que vamos a colocar, ya desde aquí lo podemos llegar a programar. Otra de las ventajas que tienen nuestros equipos como que si bien nuestro endodoncista maneja algún sistema rotatorio, ya desde aquí puedes cambiar incluso el tipo de contraángulo, un contraángulo 16:1, que si tu cirujano bucal o a ti te gustan hacer cirugías con este tipo de motores, pongo la reducción 1:1, que me permite llegar hasta 40,000 revoluciones. ¿Y esto para qué me sirve? Cuando haces osteotomías importantes, vamos a hablar de cirujanos que hacen osteotomías para remover terceros molares, vamos a hablar de cirujanos maxilofaciales que realizan, por ejemplo, cirugías de tipo ortognáticas, como Lefort. Entonces, este tipo de revoluciones controladas con irrigación y con contraángulos de luz nos permiten entonces tener un desempeño mejor de los cortes, una adecuación de la velocidad junto con el corte que vamos a realizar. Si quieres quitar un torus, por ejemplo, o hablemos de una prótesis que trae el paciente y la queremos seccionar, no la podemos hacer con motores convencionales. Debemos de tener motores que rebasen los 30,000, que lleguen como que llega a 40,000 revoluciones, y entonces podemos cortar de una manera más controlada, sin llegar a lastimar al paciente, sin que tengamos esa vibración que de repente nuestra pieza de baja velocidad puede llegar a tener por por el alto torque que requiere al cortar una prótesis que trae colocada, ¿sí? Entonces, desde ahí lo podemos llegar a manejar, si lo quieres con irrigación o sin irrigación. Si a esto le sumas que estás teniendo, obviamente, los cuidados del manejo de tejido, que si yo quiero que el tejido sea preservado, conservado con una mínima velocidad para no dañarlo, sobre todo cuando trabajamos a velocidades de corte en el hueso y dejar este tejido intacto, es parte de las nuevas filosofías de protocolo de fresado en los implantes. ¿Sí? No sé si tengan hasta ahorita alguna otra pregunta. Doctora Rosita, ¿algo que nos quiera comentar al respecto? No, pues que ahora la tecnología ya va a pasos agigantados y cada día hay cosas mejores, y para darle mayor atención y excelencia a nuestros pacientes, y pues siempre hacer el sacrificio de comprar lo mejor, ¿no? En cualquier área que nosotros trabajemos. Así es, y bueno, yo recomiendo a los colegas que están metidos en la implantología, hay que armarnos, hay que equiparnos, hay que tener equipos acondicionados, como dice la doctora, para poder trabajar adecuadamente. Si ya nos sumergimos al mundo de la endodoncia, de la prótesis, de la implantología, debemos de tener las herramientas adecuadas para poder hacerlo cada vez mejor y más predecible, ¿verdad? Héctor, ¿cómo vamos? Pues no sé si tengan más dudas, si haya comentarios, Héctor. Por mi parte, en el hands-on, eso sería prácticamente lo que veríamos el día de hoy. Al parecer es la última plática, ¿verdad?, que tenemos del año con Biardén. Les agradecemos mucho por su preferencia, por estar visitándonos, por sus preguntas, por sus dudas, sus comentarios, ¿sí? Ojalá y si tienen más dudas, bueno, con tiempo haremos llegar las respuestas, ¿verdad?
muchísimas gracias por la de esta. Les leo los comentarios Sí, gracias. que tenemos. Me voy ahora sí que desde el principio, ahora sí a leer todo lo que teníamos. La doctora Diana Sousa, que bueno, ya hemos estado comentando de ella, nos saluda, dice buenas noches. La doctora Ana María Hernández, también la saludamos, buenas noches. La doctora Guadalupe Olvera dice buenas noches. Ángel Paltop dice saludos de doctor Oscar. Guadalupe Olvera dice saludos doctor Oscar. La doctora Evelyn López, buenas noches, saludos a todos desde El Salvador. La doctora Luz Navarro dice que se llama sobre dentadura. La doctora Griselda Flores Orozco dice saludos desde Chiapas. La doctora Guadalupe Olvera dice saludos doctora Rosita Ortiz. Aarón Ledesma Santa Cruz dice saludos doctor Oscar, saludos para todos. El doctor José Rebolledo dice excelente plática doctor Oscar, gracias por compartir. La doctora Evelyn López le da las gracias. La doctora Sofi Oreina dice gracias, excelente conferencia y por sus conocimientos. El doctor Héctor Pedrosa dice saludos y muy interesante. La doctora Bernabé Esquivel Sapien dice gracias, Viarden Lab, excelente conferencia. Miguel Ángel Juárez Saucedo dice gracias doctor, excelente conferencia. Jonathan Lugo, saludos mi estimado doctor Oscar, siempre tan acertado y didáctico, abrazo. La doctora Ana María Hernández dice excelente plática. Muchas gracias a todos por sus comentarios. Creo que parte de lo que podemos nosotros compartir y sobre todo que yo siempre me he evocado, y aquí está una de mis grandes mentoras, la doctora Rosita, es a la experiencia que tienen nuestros colegas con todo eso que han visto. Yo creo que cuando yo le hablo de una hemorragia, pues a lo mejor se ríe de mí la doctora y dice, pues que no sabes de hemorragias, ¿verdad? Porque en realidad cuando hemos tenido problemáticas, pues ahí es donde se ve la experiencia, cuando nos acercamos a un experto y que lleva mucho tiempo con nosotros también y nos pueden compartir esa gran trayectoria en la odontología. Creo que este mensaje, ojalá y las nuevas generaciones lo hagan como nosotros, acercarnos a la experiencia que tienen nuestros antecesores, a todo lo que viene de la odontología, que no nos vamos a ir porque son cosas nuevas, sino que muchas de ellas ya se utilizaron en el pasado, ya fueron un éxito y ahora pueden llegarse a cambiar o se dejaron de utilizar por algún tiempo y de repente surge nuevamente. Algo que platicamos en algún momento con la doctora Rosita es que ellos ya utilizaban incluso las esponjas de colágeno y sin saberlo hace 30 años estaban haciendo regeneración. A lo mejor dices, ok, es que necesitas membrana, necesitas hueso, sí, ok, pero ya estaban haciendo ellos una regeneración, una preservación de alveolo. Es decir, ellos son fundadores y son quienes han ido labrando este camino de la odontología que nos falta muchísimo, lo sé, y por supuesto sabemos que nadie es dueño de la verdad absoluta. Lo que decimos ahorita, en 5 años posiblemente ya ni lo estemos manejando. Pero bueno, quiero darle las gracias también a la doctora Rosita, no sé si quiera agregar algo más. Doc, perdón doctora, Sí. El doctor Osvaldo dice, ¿la solución de irrigación que utiliza es suero fisiológico o mezclado con algo más? No, a la fecha seguimos utilizando solución de Ringer, solución fisiológica en caso de no tener la solución de Ringer, o en tercera posición puede ser un agua bidestilada. ¿Sí? Mezclarla con algo, en realidad no soy de la idea. La irrigación tiene que ser fresca, pura, estéril y vamos, es básicamente lo que ocupamos al momento. Si quisiéramos agregarle algún aditivo, desconozco y en realidad no me metería a mezclar algo a la solución que viene ya de fábrica estéril. Entonces se los recomiendo que así como tal cual la utilicen y con mezclas. No tengo yo ninguna experiencia mezclándola con otras soluciones. Sin embargo, sí he escuchado de algunos colegas, pero no tanto como para cirugía en implantes. Si quieres alguna mezcla, o hay una que conocemos mucho como la solución Filadelfia, que es solución fisiológica, que es isodine bucofaringio, perdón por el GOL o yodopovidona,
y agua oxigenada. Y esta mezcla o esta irrigación nos sirve en caso de tener abscesos activos para lavar áreas quísticas, para lavar zonas quirúrgicas contaminadas. Ahí sí te sé de una mezcla. Para implantes no. No sé si usted tenga alguna experiencia, doctora, con este tipo de mezclas. Yo en realidad en implantología no lo hago. Yo, en realidad, cuando hay algún proceso muy infeccioso, pues yo en mi práctica, pues siempre he drenado, la mayor parte siempre es drenar, a mí me enseñaron drena, y cuando mucho lavar con agua fisiológica o con agua bicarbonatada para cambiar el pH de ese problema infeccioso, cambiando el pH y abriendo para que entre oxígeno, para que tanto las bacterias gram positivas como, bueno, las aerobias y anaerobias, pues les demos ahora sí a ellas, acompañadas con un antibiótico vía oral, y manejar y ver al paciente, si se puede del diario, preguntarle, hablarle. ¿Por qué? Porque muchas veces al verse ellos que ya solucionaron el problema, se olvidan y ya no regresan y muchas veces se involucran su vida más que lo que estaba, ¿verdad? Entonces, nunca dejarlo. Yo nunca he lavado con isodine, la verdad. Siempre a mí me enseñaron lavar solución fisiológica y con agua bicarbonatada y abrir. Siempre abrir. A mí me enseñaron eso. Hasta la fecha abro y dreno, ¿verdad? Tomo radiografía, veo hacia dónde está, si puedo poner una punta de gutaprecha y ver a dónde está el foco infeccioso, que para mí ha sido muy relevante eso. A mí me ha tenido muy buena experiencia, pues así eso lo hago. Y lavo con agua, con carbonato. Hago mi solución y dreno. Y mi antibiótico. Una buena historia clínica siempre. Eso me enseñaron. Y no trabajar a lo ciego. Siempre con radiografía en mano. No trabajes a lo ciego. Eso me lo enseñaron. Y gracias a mis maestros, yo nunca he trabajado a lo ciego. Siempre con radiografía en mano. Siempre. Ya vieron por qué no dejo a la doctora Rosita, ¿verdad? La base de la experiencia lo tiene todo. Lo malo que van a salir muchos fans, a ver si no me la ganan. Bueno. Rápidamente, Doc, Sí. le leo otros comentarios. El doctor Rigoberto, hola, buenas noches a todos. Y la doctora Lupita Esperanza dice, felicidades, gran aportación. La doctora Diana de Sosa dice, ¿cuál era el lubricante para su contraángulo? No me lo han traído y de verdad que ahorita tienen tache, ¿verdad? Mis amigos Sí, aquí de... de hecho le iba a pedir una disculpa, pues no Bueno, pudimos ir podemos por él, mencionarlo, ¿no? pero es el Lubricant Oil Spray, lo pueden encontrar en la página de Viarden. Luego les voy a pedir que les posteen la foto ahí en los comentarios de la plática, y pues me voy a permitir accesar, Doc, para poderle entregar Adelante, su reconocimiento. Lubrident, acuérdense. Y enseñarle al asistente, porque es el problema que luego nos confiamos y no lo hacen. Pues Viarden Lab Excellence in Dental Care, líder de fabricación de productos dentales, otorga el presente reconocimiento al cirujano dentista Óscar González Castro por su participación como ponente en el ciclo de conferencias Velocidad y Torque en Implantología. Doc, pues uno más. Pues muchas Muchísimas gracias. por estar con nosotros. Doctora, le agradezco de antemano. ¿Me Muchas permite gracias. hacer un comentario? Adelante. Dentro de mi experiencia de los productos, yo he tenido la experiencia de manejar, pues no porque yo le dé aquí el aplauso a Viarden, pero siempre ha sido una empresa dentro de nosotros los mexicanos con un apoyo grande, y veo que día a día siempre se han llegado a superar con lo poquito que empezaron hace, ¿qué? 35, 36 años, algo así. 37 años Ah, en 37, febrero. ¿no, verdad? Entonces, se han superado muchísimo y los felicito, porque siempre nos han apoyado a nosotros. Muchísimas Buenos productos y económicos, sobre todo. Muchas gracias, doctora. Pues realmente es parte por lo que nació la empresa. Estamos comprometidos, y como lo he dicho durante toda la pandemia, estamos comprometidos con la salud de los mexicanos y con la economía del odontólogo mexicano. En lo personal, hoy en día estoy orgulloso también de ser la primera empresa en conquistar los Estados Unidos y tener una planta en Estados Unidos. El próximo año cumplimos 5 años de estar establecidos en Estados Unidos,
Y pues también, Doc, un pequeño presente. Muchas gracias, de unos Héctor. productos de la marca Blue M. Padrísimo. Que ¿No viene el le Lubriden? gustan mucho. No llegó el Lubriden, pero prometo que vamos a mandarlo. Perfecto. Y pues les agradezco a todos el haberse conectado con nosotros, como dijo el doctor, a esta última charla del año. Los esperamos el próximo año. Les deseamos que pasen un excelente fin de año, que pasen excelentes fiestas y cuídense mucho, estén en casa, si tienen que salir, háganlo con todas las medidas de seguridad y pues nos vemos el próximo año y esperamos tenerlos a todos conectados la próxima conferencia que ya les estaremos avisando. Síganos en redes sociales y bueno, para este fin de año también vamos a tener ahí nuevas opciones para que nos puedan seguir y nuevas promociones. También aprovechando que digo promociones, de aquí al día 17 de diciembre, el Implant X va a tener en pago de contado o con una sola exhibición con tarjeta, tiene lo que son el 10% de descuento y aparte pueden pagar a 3 o 6 meses sin intereses con cualquier tarjeta de crédito. Pueden contactar al doctor Diego Lozano, ya les pasarán también el contacto del doctor para que se puedan comunicar con él y está totalmente disponible para entrega inmediata. Pues, doctor, no me queda más que volverles a agradecer. Doctora, muchas gracias por acompañarnos y pues saludos a todos y nos vemos el próximo año. Gracias, cuídense mucho.